dentro de los varios temas que hemos tratado de generar discusión, este ha sido uno de los que más interés ha convocado, positiva y agradablemente. Me parece que es de reflexionar que la sociedad toda, en el medio de una sociedad altamente polarizada y en el medio de una coyuntura altamente compleja desde el punto de vista, bueno, de todas estas dificultades geopolíticas y económicas que está atravesando el país, que la sociedad se dé tiempo, la calma para discutir desde el respeto, desde las ideas, temas de interés colectivo. Creo que es una experiencia que no solamente sirve para avanzar en el tema propio, sino que además debiéramos observar de cómo podemos utilizarla para que la sociedad también avance en construir consensos en otros temas de interés independientemente de la coyuntura. Bueno, el tema que nos convoca, como ustedes saben, son las tareas. Hay posiciones encontradas respecto a este tema. Sin embargo, yo voy a aprovechar la circunstancia que están todas y todos acá para hablar también rápidamente de otros temas que a nosotros nos preocupan, nos ocupan y que queremos que no se queden solo en el ejercicio burocrático y administrativo del ministerio, sino que nos gustaría, hemos insistido por varias vías, algunas instituciones, algunos movimientos, algunos sectores de la sociedad han respondido de manera más activa que otros, pero creemos que para poder avanzar debemos tratar de involucrar de manera permanente, sistemática, a toda la sociedad. Y el primer tema de ellos, bueno, es la escolaridad. Ustedes saben, bueno, todas las dificultades que ha atravesado el país en los últimos años y cómo eso afectó la escolaridad. Desde que nosotros llegamos el año pasado hemos hecho un esfuerzo gigantesco por recuperar la escolaridad. Tanto los temas de migración hacia afuera como algo que se estudia poco, que son los temas de migración dentro del propio país, han generado serias dificultades. Según nuestra contabilidad, según nuestro registro, el año pasado estábamos un poco más por encima de 5.500.000 estudiantes y este año estamos arrancando el año escolar con 110.000 niños que logramos ubicar en vacaciones. En vacaciones nos dedicamos con el tejido social que tiene el país a tratar de buscar calle por calle, comunidad por comunidad. No podemos decir que llegamos al 100% de las comunidades. Logramos hacer un barrido en cerca del 60% de las comunidades y ahí logramos identificar un poquito más de 110.000 niños que no estaban escolarizados. En su mayoría son niños de edad preescolar, cerca de un 57%, más o menos. ¿Sí? Que bueno, comprensible. Nosotros tenemos, por supuesto, una mayor preocupación por los niños que están en edad de escuela, en edad de liceo, porque mientras la edad sea más avanzada sin escolaridad es mucho más complejo reincorporarlos. Son niños y niñas, jóvenes, adolescentes, que en su gran mayoría están en núcleos familiares de mucha complejidad, o desde el punto de vista de las condiciones materiales, de la pobreza, o desde el punto de vista de alguna enfermedad asociada a la familia compleja, niños que pueden estar con una abuela solamente y además una abuela que esté en condiciones de cama, o que hay ciertos niveles de violencia dentro de ese hogar, de maltrato o de adicciones. Por lo tanto, no basta con que garanticemos el cupo del niño, ni siquiera basta con que garanticemos el cupo, le demos los uniformes, le demos el bolso, sino que hay un día a día que no necesariamente ese niño va a tener un papá, una mamá, una abuela que lo pare todos los días y le diga, vamos hijo a la escuela. Así que la escolaridad, que creemos que todavía nos falta gente, hay un gran problema de cifras por este tema de las migraciones hacia afuera, salen, entran, se mueven dentro del país y nos hace mucho más compleja la tarea, pero yo les pido a todos los que estudian este tema que nos ayuden con sinceridad a avanzar en esta dirección, no solamente en lograr ubicar a los niños, y no solamente a los que estudian, sobre todo a los movimientos sociales, al tejido social de la sociedad, valga la redundancia, sino sobre todo a mantener después de inscrito ese niño en su asistencia a clase, como
como debe ser. Parte de los niños que estamos aumentando la matrícula son niños que están regresando de migración. Y ahí hay diversidad. Hay gente que se fue por muy poco tiempo, por lo tanto tienen sus documentos relativamente al día, tienen su dinámica académica relativamente al día. Hay otros que se fueron por mayor tiempo, pero estudiaron en los lugares donde estaban y vienen con sus papeles, vienen con una dinámica de estudio mediana. Hay otros que no tenemos papeles, que pasaron unos 2 años sin estudiar. Es decir, tiene que haber atenciones diferenciadas. En líneas generales, la instrucción que hemos dado a todas las instituciones del Ministerio es: niño que se presenta, niño que inscriben inmediatamente, tenga o no tenga papeles, tenga o no tenga notas actualizadas. Si tenemos alguna duda sobre el nivel académico que debe estar, entra en un proceso de nivelación, de evaluación y nivelación, hasta que lo podamos colocar en el año correspondiente. Eso es una instrucción general que por supuesto tiene detalles, pero es un tema sobre el que vamos a tener que seguir estudiando, reflexionando, trabajando, generando ideas, generando debates para poder lograr la meta que nos hemos planteado del 100% escolar. Otro gran debate, voy a tratar de hablar muy rápido hoy para no quitarle tiempo al tema que nos convoca hoy, es el tema del tiempo escolar. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por dar una discusión al interno y con toda la sociedad sobre el valor del tiempo escolar, por distintas razones, parte de ella la situación económica, otra gran parte el COVID y el post-COVID. Se fue generando una dinámica que le quitó valor desde nuestro punto de vista al tiempo escolar. Nosotros, hemos tratado de simplificar el argumento para que se comprenda con la mayor facilidad posible, pero es mucho más complejo que decir los 200 días de clases son necesarios para darle por lo menos 2 semanas a cada contenido, promediando que cada contenido tiene cerca de 20 objetivos, planteamientos, expectativas, horizontes por año escolar. Esto son cifras lineales, por supuesto, pero lo que queremos decir es que si no se respeta el tiempo escolar de los niños, es imposible para el maestro y para la maestra cumplir con las expectativas que tiene la sociedad sobre la educación venezolana. Y al final la sociedad juzga el papel del maestro, que la educación en Venezuela puede ser deficiente, que el maestro no está bien formado, etc. Pero hay un conjunto de condicionantes que la sociedad tiene que generar condiciones para que una de ellas es respetarle al maestro y a la maestra el tiempo que necesita para, con calma, desarrollar las expectativas, el programa que nos estamos planteando. Entonces, esto es una batalla que estamos dando. Cuando hablamos de los 200 días, algunos dicen que eso irrespeta la ley en cuanto a los 60 días de vacaciones. Para nada. Ustedes, yo les pido, este calendario es público, no llega a los 200 días, llega a 196, 97 días, pero respeta sus 60 días de permiso de los maestros, de las maestras, respeta los días feriados nacionales. Es difícil dar el debate porque como hay tanta polarización, cualquier cosa que decimos la sacan de contexto. Entonces yo pedí públicamente a gobernadores y alcaldes que no agreguen días feriados, y alguien tituló: el ministro va a eliminar los días feriados de la educación venezolana. No, ya hay unos días feriados nacionales. Con esos días feriados nacionales, con los fines de semana, con los 60 días de vacaciones de los maestros, no logramos los 200 días de clases, logramos 196. Si en un municipio se celebra, con todo el respeto lo digo, X fecha, y eso significa 2, 3 días feriados en el municipio, y vamos sumando lo que suma el gobernador, cuando hay elecciones terminas quitándole una gran parte del tiempo que tiene el niño para desarrollar su programa educativo. Yo les pido que me ayuden a generar una reflexión y un debate sobre este tema. Otra gran batalla inmensa que estamos dando, como ustedes lo saben, es la batalla sobre la cuadratura, para decirlo de alguna manera, de la planta profesoral. Aquí también ha sido difícil que el debate sea desde la verdad. Y bueno, yo tengo conciencia que nos toca movernos
en una realidad de un país, pues, que tiene las características que tiene. Pero yo quiero ser muy sincero. Hay en registros un poquito más de 6 millones de niños. Entre la educación pública, nacional, estatal, municipal, subsidiada y administrada por particulares. Esos 6 millones de niños están distribuidos en esa variedad de instituciones. Solo la nómina nacional hoy tiene cerca de 400.000 maestros y maestras activos. Activos. Eso es lo que me hace a mí decir que nosotros no tenemos un déficit de maestros y maestras. Cuando uno ordena eso por horas, si lo quiere ordenar, no es tan fácil, porque una cosa es para el liceo, otra cosa es para la escuela, porque no es lo mismo la educación rural que la educación en espacios de mayor densidad poblacional. Yo lo sé, solamente estoy haciendo un ejercicio general. Si tú dividieras, no 6, sino 7 millones de estudiantes, partiendo que vamos a seguir incrementando la matrícula, entre 20, que es un estándar ideal, sabiendo que eso no es lineal, que en preescolar deben ser menos, que en el liceo puede ser un poco más, nosotros necesitaríamos 350.000 maestros. Pero yo estoy hablando solo de la nómina nacional, y esos estudiantes no están en la nómina nacional. Hay un porcentaje de ellos en la estatal, un porcentaje en la municipal, un porcentaje en la subsidiada y un porcentaje en la administrada por particulares. Eso es lo que me hace decir a mí, tenemos sobre todo dos problemas en el tema de los maestros. Un problema de orden interno, y por lo tanto es completamente razonable que nosotros tomemos medidas para ordenar la nómina nacional. Digo esto sobre todo a algunos sindicatos que se quejan de que nosotros planteemos que todo maestro que esté en nómina activo, no estoy hablando de jubilados, no estoy hablando de los que tienen el permiso sindical, no, estoy hablando de los maestros que están en su nómina normal, tienen que estar en el aula de clase. Aquí se generó una costumbre de que el ministerio era el gran empleador. No, el problema no es el empleador, es el gran proporcionador de talento humano a otras instituciones, y eso no puede ser así. La razón fundamental de la nómina del Ministerio de Educación es dar clase. Entonces no puede ser que haya estados donde yo tenga el 40-30% de la nómina en otras instituciones, y no estamos atacando los derechos laborales de los trabajadores cuando ponemos eso, más bien estamos protegiendo al maestro que está en aula trabajando sobrecargado con más alumnos de lo que le corresponde estar. Entonces, una batalla que yo me veo en la obligación de argumentar y contraargumentar, porque hasta ahora, y estoy dispuesto a escuchar cualquier opinión en contraria y reflexionarla, no solo escucharla, estoy convencido de que es correcto poner orden en la nómina. ¿Eso soluciona todo el problema? No, porque yo estoy consciente de que sí tenemos un déficit de especialistas. Yo estoy completamente consciente de eso y lo he dicho públicamente en todos los espacios. Es decir, ordenando toda la nómina no vamos a resolver todo el problema. Sin embargo, puedo decirles que el año pasado se redujo en un 62% el déficit de maestros en aula, incluyendo especialistas, porque parte están en esa nómina que no estaba dando clase y que cada vez vamos a seguir ordenando. El déficit de especialistas tiene otras variantes estructurales. Una de ellas es que no logramos cuadrar la oferta que nos dan las universidades con lo que necesita el país, y ahí hay varios elementos, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos ahorita una mesa instalada tratando de que las universidades se acerquen cada vez más a lo que el país necesita, que no es solamente un problema de números, también un problema de territorialidad. Es decir, tú me puedes formar tantos especialistas, pero si no están formándose en el municipio donde yo voy a jubilar, no resuelvo el problema. Entonces tenemos que cruzar números y territorialidad. Yo creo que ordenando la nómina, mejorando la relación de trabajo universidades-ministerio de educación, permitiendo que aquellos jubilados que así lo deseen, pues yo firmé el decreto y dijeron, esto está obligando a los jubilados. No, lo que estoy diciendo es que no tenía sentido de que un jubilado quiera dar clase, el ministerio le diga no te voy a pagar, menos en la situación económica que estamos, porque además el ministerio tiene que pagar al jubilado y tiene que pagar esa hora de clase. Sí, presupuestariamente ese dinero está, y eso es lo único que dijimos. Si usted es jubilado y quiere, lo desea, dar una hora de clase,
bienvenido sea, yo le sigo pagando su jubilación y le pago su hora de clase. Y permitirle a otros profesionales que, haciendo el componente docente, puedan asumir esas clases. Entonces, por esas vías estamos, ya llevamos una reducción del 62% y aspiramos llevar a cero. La otra vía es permitirle a la maestra integral que asuma la clase, iniciando inmediatamente el posgrado en la especialidad. Aquí ha empezado un debate que eso es bajar el estándar de calidad. Yo creo que es al revés, que entre que exoneremos la materia, que era la práctica que teníamos, y pongamos una maestra integral que entra en formación, no estamos bajando, sino elevando el estándar de calidad, de 0 a. Entonces, yo trato de ser muy sincero en esta discusión. Esa es la situación real y creo, con mucha reflexión, con mucho análisis científico, que son en las condiciones que tenemos las mejores opciones. Si hay más opciones, bienvenidas sean. Pero nosotros tenemos que ver, que a lo mejor lo ideal sería tener todos los especialistas en matemáticas. Sí, los podemos tener ya. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer para la educación del país es la ruta que estamos siguiendo, y por supuesto estamos dispuestos a ser acompañados, estudiados por todas las 56 universidades que dan educación en este país en esa dirección. Luego tenemos un tema, como ustedes lo saben, con los programas. Aquí yo fui ministro hace 10 años, siempre hay una inmensa discusión sobre los programas en el medio de un país polarizado. Creo que esas discusiones no avanzamos más por la politiquería que por los consensos reales que podamos tener. Nosotros hicimos un esfuerzo este año, que seguramente tiene errores, no de construir un nuevo programa educativo, de ordenar los distintos documentos, tanto de acuerdos internacionales, lo que es parte de Venezuela, como las cosas que se han aprobado en Venezuela, en 4 áreas que nos parecían, en 4 áreas nos parecían fundamentales: matemática, prácticas del lenguaje, ahí sale un titular, Héctor va a eliminar el castellano, no sé qué cosa; ciencias naturales, ahí dijeron, Héctor va a eliminar la biología, la química, la física, no la vamos a eliminar; identidad, Héctor va a eliminar la historia y la geografía, no las vamos a eliminar; y esos 4 que son, bueno, con lo que empezamos. Faltan otras cosas, faltan lenguas extranjeras, faltan otras, pero esto nos parecía. ¿Esto es definitivo? No. Esto se publicó cuando lo terminamos para que todos nos mandaran observaciones. Nos llegaron bastantes observaciones de distintas instituciones e incluso, digo, de distintas tendencias políticas. Bienvenidas sean todas. Aquí hay gente de oposición radical que dijo observaciones en las que tuvo razón, y tuvimos que, sí, es verdad, eso falta, hay que corregirlo. O sea, no tenemos ninguna dificultad. ¿Qué vamos a hacer con estos documentos? Bueno, los estamos poniendo por año, por semana, de lo que consideramos en un calendario. Estamos diciendo, maestra, ponlo en práctica y dime a final de año qué falta, qué hay que corregir, qué hay que mejorar, para que volvamos a ir puliendo. Ahora, es muy difícil medir los estándares de la calidad a nivel nacional si la maestra que va a dar matemática en primer grado en Del Tamacuro y en primer grado en Río Chico no tiene más o menos claro qué es lo que tienen que dar. Cada quien termina dando clases por su cuaderno. Entonces le estamos midiendo igual a todos los muchachos una educación que es distinta. No estoy diciendo con esto que la educación no tiene que tener pertinencia al territorio, pertinencia al momento que están viviendo. Por supuesto que sí, pero tiene que haber una columna vertebral que sea más o menos homogénea para todas. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. No estamos haciendo otro. Sé que tal vez el texto más difícil, o los dos más difíciles, son identidad. Bueno, porque ahí es donde se concentran las ideas. Todo es política, pero ¿dónde se concentran las ideas más políticas? Bueno, nosotros estamos tratando de ser coherentes con la Constitución. Somos bolivarianos y ahí nos encontramos todos. Y hemos hecho un gran esfuerzo. Hasta yo personalmente tuve que decir que esta palabra no, esta palabra es excesiva, así no, para que todas y todos nos sintamos reflejados en un documento que nos haga común, pues, una educación común. Y luego, esto ya más por razones religiosas, que tenemos que estudiarlo,
el texto de Ciencias Naturales cuando hablamos, bueno, del hombre y la mujer y el ser humano y el género y la educación sexual. Ahí entramos en un tema que es más complejo que la polarización política, que es, bueno, esta discusión a nivel mundial que se está dando de cómo educamos a nuestros hijos e hijas. Yo no me quiero meter en la religiosidad, en la espiritualidad de cada quien la tiene, pero tenemos que tener algunos criterios compartidos, porque con mucha sinceridad se los digo, lo que no queramos dar en la escuela con método, con programa, en las redes lo están viendo sin ningún tipo de criterio, que es otro tema que tenemos que discutir. Entonces, luego hay un quinto tema, que es el tema de la dirección, y aquí se los digo de forma muy autocrítica: no tenemos suficiente reflexión, estudio ni información para los temas de dirección. Y esta es una institución que tal vez es la institución pública o privada más grande de Venezuela. Es decir, como la quiera ver, desde el punto de vista del personal que manejamos, bueno, manejamos más de 1 millón de personas, entre maestros activos, personal administrativo, obrero, madres cocineras, personal jubilado. No hay una institución pública o privada que maneje ese personal. Desde el punto de vista de lo que atendemos a 6 millones de niños, atendemos a 5 millones de representantes. Desde el punto de vista de las instalaciones que dirigimos más de 25.000 instalaciones, con infraestructura, con alimentación, con servicios, con flujos de gente, con políticas de seguridad. Y la reflexión y la formación en materia de dirección es muy baja. Y tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por elevar nuestras capacidades de dirección. Pero además, si no lo quieren ver así, sino de la importancia, del valor para la sociedad, de que es que la educación funcione, creo que no tengo que reflexionar al respecto. Creo que todas y todos tenemos, y de los conflictos que se generan en el día a día, en esta dinámica. Entonces, es un tema que nos preocupa, porque además nosotros creemos que debe haber una dirección con autoridad y democrática, que es difícil de conjugar. ¿Cómo le damos autoridad a la directora y cómo esa autoridad es democrática y tiene una relación con el movimiento de familias, con la comunidad organizada, con los maestros, con el movimiento estudiantil? Entonces es una complejidad sobre la que tenemos que reflexionar. Tenemos, bueno, otro gran debate, que es la infraestructura. Nosotros hemos hecho esfuerzos gigantescos, llevábamos 1.700 instituciones educativas reparadas este año. Hay una queja permanente de alcaldes, gobernadores, porque nosotros necesitamos más recursos. Y bueno, pero es que sí, que las escuelas son un espacio donde hay 200, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 5.000 niños, la gran Colombia. Pero en Colombia tiene 4.500. Sí, por eso, donde los niños están saltando, brincando, que es lo bueno. Preocúpense con aquella escuela donde los niños están todo el día sentados en un pupitre. Preocúpense, algo pasa con esos niños. Mientras los niños estén brincando, saltando, partiendo la pelota, dañan el aro, dañan la reja de la cancha. Sí, eso es lo que yo llamo instalaciones de uso intensivo. Y la sociedad tenemos que comprender que van a meritar, igual que los parques, o sea, no es que la arreglaste y ya, no, es que tenemos que lograr un ritmo de recuperación que se adapte, primero que atienda la herencia de los últimos años, que ha tenido un serio problema de desinversión, y luego que se adapte a una dinámica que va a ser de uso intensivo. Y cómo nosotros vamos reflexionando además sobre lo nuevo que vayamos construyendo en las recuperaciones, porque es un debate que yo digo con los alcaldes y gobernadores: no es cualquier color, no es cualquier techo, no es cualquier ventilación. O sea, las escuelas no se pueden ni reparar ni hacer a lo loco. Ahí va a estar tu hijo medio día o un día completo, dependiendo de la dinámica. Tenemos que reflexionar sobre el espacio, sobre la infraestructura, sobre los recursos, sobre el programa de alimentación escolar. Ya no se trata solamente de alimentar a los niños. El programa de alimentación escolar ha crecido significativamente, pero la reflexión que hago con las madres cocineras, no se trata solo de darle alimento, es qué tipo de alimento le estamos dando. Cómo nosotros aprovechamos el momento del programa de alimentación escolar como un momento pedagógico para la vida, para la biología, para todo, para la sustentabilidad ambiental. Entonces, el programa de alimentación escolar también hay que reflexionarlo, también hay que estudiarlo. No me pueden decir que el programa solo lo vamos a medir por toneladas de comida. Sí, está bien que las toneladas de comida hayan incrementado, pero ¿qué tipo de comida es?
es una comida que se produce cercana a la escuela para que esté fresca, es una dieta. Nosotros tenemos un problema con la cultura gastronómica venezolana, no porque no sea sabrosa, sino porque está muy cargada de carbohidratos, de azúcar y de frituras, y todos tenemos conciencia de que nuestros principales problemas de salud están asociados a nuestra forma de comer y a nuestros hábitos de movilidad, y tenemos que aprovechar esa gran herramienta que tenemos. 3 millones de niños están comiendo el programa de alimentación escolar diariamente para apoyar a transformar y a reflexionar sobre esto. Hay un tema que creo que puede generar o está generando tanto interés como este de las tareas, que es el tema de la educación especial y la neurodiversidad. Ahí yo confieso, tenemos posiciones radicalmente distintas, incluso dentro del ministerio. No voy a decir entre el movimiento magisterial chavista, el opositor, no, dentro de los chavistas no hay puntos de encuentro. Y es un tema, porque me inhibe o me dificulta la generación de políticas públicas que todas y todos asuman y las lleven adelante. Yo les pido a las universidades, a los movimientos, metamos este tema en el debate desde una metodología que creo que es muy sencilla. Primero listemos los puntos de acuerdo en todo, porque tenemos una costumbre de empezar a discutir desde los puntos en desacuerdo, y así es muy difícil. No estoy diciendo que no vamos a discutir en lo que estamos en desacuerdo, estoy preguntando primero que estamos de acuerdo, a ver en qué podemos ir avanzando, y luego le damos método para debatir en lo que no estamos de acuerdo. Yo estoy seguro que en todos los temas de educación son más las cosas en las que coincidimos y menos en las que no coincidimos. Otro tema que me preocupa muchísimo, ayer me regalaron este libro, El valor de la atención, no sé si lo han leído, Johan Hari, lo empecé a leer, ¿por qué nos la robaron y cómo recuperarla? Y este señor es interesante porque se pone a entrevistar a todos los CEOs que se han retirado de las grandes empresas de redes sociales. Entonces empieza a detallar los secretos del tema, ¿no? ¿Y por qué se retiraron? Se retiraron asqueados, preocupados, alarmados de lo que está pasando. Es un tema sobre el que hay que generar la reflexión, y me venía leyendo que también se lo recomiendo, Las redes del caos, de Max Fisher. Está muy bueno. Ahí, está surgiendo una gran cantidad de investigaciones, literatura sobre este tema. Hay una gran preocupación ahorita en el Congreso de Maestros, sobre todo los profesores del liceo, nos manifiestan su preocupación por el nivel de agotamiento físico con el que llegan los niños al liceo, porque se quedan toda la noche viendo videos. Las maestras de preescolar nos dicen lo que ya muchas sociedades pediátricas del mundo vienen diciendo: la exposición a pantalla de los niños antes de los 6 años nos está llevando niños a primer grado, cuando teóricamente deberíamos de codificar abecedario, que no están, su cerebrito no está preparado. Es decir, todo empieza a verse tal cual como viene alertándolo algunos científicos. Y el principal, este tema que yo pensé que iba a encender mayor debate, lo provoco. ¿Por qué creo yo? Una hipótesis, es que los padres también estamos adictos. Por lo tanto no lo queremos debatir, porque cuando el niño viene a hablar con nosotros con la pantalla le decimos sí, sin verlo a los ojos, y así es un problema muy grande. Yo tal vez creo, sin negar los problemas materiales, la polarización del país, que el principal problema que tiene la educación hoy en día son las redes sociales. Me atrevo a decir eso. Vamos a debatirlo, porque tengo una inmensa preocupación por eso. Bueno, en líneas generales eso, hay otros temas, pero no quiero quitar tiempo. Entiendo que sobre este tema de las tareas que hoy es instalar, yo les pido al equipo que trabajemos en varias direcciones, en varios tiempos. Yo creo que hay que abrir, como se lo decía a los viceministros, la rectora, varias líneas de investigación sobre este tema de las tareas, y que a lo mejor habrá que tomar decisiones progresivas. Yo, por supuesto, lancé a propósito una exageración para encender el debate, y creo que funcionó. Voy a eliminar las tareas. Fue sabrosa el debate, fue positivo.
fue respetuoso el debate que se abrió, me parece muy interesante. Entiendo que hay posiciones encontradas. Hay preocupación de algunos investigadores que me han hecho llegar sus trabajos del nivel de tensión e incluso en algunos hogares del nivel de violencia que puede generar o que está generando en algunos hogares. Hay otra preocupación por algunos actores del juego económico que se está generando en torno a las tareas, ¿no? Y incluso en algunas escuelas la competencia, quién mandó a hacer la mejor maqueta, quién mandó a hacer el mejor paraván, otro nombre, ¿cómo es que lo llamo? ¿Ah? Landbook. Entonces es una cosa que mandan a hacer y no, ya no es que la hizo la mamá por el niño, no es que no la hace el niño, no la hace la mamá, sino que hay empresas en redes sociales. Entonces la mamá que más plata tiene es la que paga el mejor Landbook, ese. Emprendimiento. ¿Ah? Entonces, bueno, si es eso, no, la tarea es completamente inútil. Ahorita sacan esta frase y es la que ponen, la ponen fuera de contexto. Ahora, si la tarea sirve para generar, que es la otra tendencia, hábitos de estudio, para repasar, para reforzar o para construir algún vínculo entre la escuela y la familia, por supuesto que es maravilloso. Si la tarea es para que una maestra no tiene tiempo o no tiene el conocimiento, que también pasa de algún, y lo que hace es delegar en la familia ni en el muchacho, no, así no sirve. Entonces, expongo con sinceridad todos los documentos que me han mandado, todas las reflexiones, los programas de radio, de televisión que me han mandado y los he visto con detenimiento. Felicito, en verdad felicito a la sociedad venezolana por el debate que se ha generado. Estos días llevaba a mis hijos al fútbol y primero una mamá me paró, mira, es verdad que van a suspender las tareas, y después me paró un niño. ¿Usted es ministro de Educación? Yo sí, dijo, mire, es verdad que van a suspender las tareas. O sea, es interesante porque es un debate que caló en la sociedad, en un país y en un momento donde uno pudiera decir, bueno, el país no está para estar debatiendo cosas. Yo creo que sí, el país siempre tiene que estar dispuesto a debatir porque es el momento, es la forma de encontrarse. Así que yo hablo, tenemos varios derechos de palabra, pero les decía, yo no quiero que el debate se quede en una reunión formal, sino que nuestras universidades puedan abrir algunas líneas de investigación, que podamos instalar una mesa técnica, que podamos consultarle masivamente a la familia, a los representantes, a las maestras, a los estudiantes, con distintas metodologías de focos, de estudios, de encuestas, etcétera, que podamos hacer incluso estudios de Big Data para que podamos entre todas y todos construir ciertos consensos sobre este tema y sobre los demás temas que nos permitan ir mejorando la educación en Venezuela. Y con eso cierro mi intervención y escucho con atención los derechos de palabra. Muchísimas gracias. Sí, iniciamos con la profesora Zoraida Flores, de la Universidad Central de Venezuela, docente de prácticas del Departamento de Currículum, secretaria del Consejo de Escuela y coordinadora de las prácticas profesionales 1. Bueno, muy buenos días. Vengo acá a exponer la experiencia como profesora de prácticas de didáctica, sobre todo en educación primaria. Le decía a una compañera que nosotros partimos, los docentes, de trabajar con un diagnóstico. ¿Cómo viene ese niño? ¿Cómo lo recibes? ¿Qué vas a trabajar con ese niño? Y aplicar como debe ser uno de los tipos de evaluación, que es la formativa. Si vas a mandar unas tareas, vas a asignar unas tareas, tiene que tener un propósito y responder al qué, al por qué, al para qué. Las tareas no las podemos satanizar. Ellas deben generar ese trabajo con los hábitos, la autoestima del niño, que el niño esté motivado para trabajar con esa tarea, a socializar, a trabajar con el entorno, a utilizar los recursos de su comunidad, de su casa. Si va a trabajar, un ejemplo palpable, un estudiante de práctica de didáctica trabaja con las medidas de longitud, de capacidad. Su mamá es repostera. ¿Por qué no conversar con la mamá? ¿Por qué la tarea no lo va a motivar a él
a trabajar con lo que hay en la casa, con lo que hay en su comunidad, a que trabaje en conjunto con las organizaciones comunitarias que te pueden motivar a ese muchacho a hacer las tareas. Escribí aquí lo siguiente: la tarea beneficia la formación de responsabilidad en el niño. La tarea beneficia la autonomía del niño. No es imponer cantidades de tareas para generarle estrés, es para que ese niño, cuando vaya a hacer la tarea, diga: mi maestra me mandó una tarea que quiero hacerla. El niño presenta dificultades en la escritura, en la lectura. No le vas a mandar a leer 50 páginas que no le van a dar un beneficio. A él le gusta cantar, a él le gusta expresar con música. Ponlo a escribir, habla con el representante. Para eso hay esa comunicación docente, representante, estudiante. Para eso hay unos movimientos de familia en las comunidades que conversamos cómo podemos trabajar con esos niños. La tarea no debe ir con cantidades excesivas que no tengan ninguna validez. La tarea debe responder a un qué, a un por qué y un para qué. Que los docentes sepan trabajar con el diagnóstico para ir mejorando lo que el niño no capta, lo que el niño no puede desarrollar, lo que no logra en el salón de clase, lo va a trabajar en su casa. Pero si tú tienes unos estudiantes de práctica y los vas a llevar a hacer las prácticas y que no tengan ese conocimiento de cómo trabajar con las tareas, no estamos haciendo nada. Debemos crear hábitos de responsabilidad, de autonomía, de autoestima, de participación, de socialización con su familia y con la comunidad, porque el entorno te enseña, pero debes saber cómo vas a llevar a ese niño a trabajar con el entorno. Otra cosa que le quería decir, que cuando el docente tiene un propósito, estás trabajando con los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, estás conociendo los programas que están saliendo, debemos entonces planificar muy bien esas tareas, que sean motivantes, que sean para el niño algo que le genere alegría y que sepa participar con su familia, con su maestro, en el desarrollo de sus capacidades y de esa calidad educativa que necesitamos en las instituciones. A la orden, porque estoy trabajando con muchachos de práctica en ese camino, ministro, en que las tareas sean generadoras de autoaprendizaje, responsabilidad y socialización. Gracias, profesor. Seguidamente, la profesora Alejandrina Reyes, rectora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Buenos días, saludos al ministro, saludos a todos los viceministros y a todos los compañeros que están acá. Yo creo que hablar del tema de las tareas efectivamente se ha convertido en un debate y es maravilloso, pero también eso, digamos, es lo más aparente, porque lo más interesante es lo que está detrás. Si nosotros vamos a hablar en este momento de las tareas y no tomamos en consideración el nuevo calendario que reajusta el tiempo, estaríamos cometiendo un gran error. Yo creo que es vital trabajar el tema del tiempo con los docentes y el calendario para ver cómo se puede abordar esa evaluación que además en la ley de educación, en la ley orgánica de educación, la educación es permanente. La educación es permanente y como es permanente requiere una evaluación permanente. Entonces se queda, y me disculpan con todo el respeto, pero no, bueno, la evaluación es continua y empieza a meterse otras cosas por allí que no lo hacen ver como un hecho permanente. Permanente en la casa, permanente cuando voy trasladándome a la escuela, permanente en todo momento. Entonces el calendario, en primer orden, nos permite manejar un tiempo que no estaba. Y yo creo que eso es aprovechable. O sea, para los docentes, decir, mire, yo puedo hacer esto en la mañana, puedo hacer esto en la tarde, que antes no estaba. Y la dirección va a ejercer un papel importante. Por eso preocupa mucho, porque como bien dice el ministro, es un tema pendiente, pero es un tema vital, porque el director, el perfil del director tiene que ayudar.
a coordinar a su ente, coordinar a los maestros, coordinar a todo el espacio. Entonces, el segundo elemento es tenemos que trabajar el tema de la dirección. No es que cada quien va a hacer un electrolibre y hace en su salón eso lo que le da la gana, ¿verdad? O sea, tenemos directores de directores, directoras de directoras que han ayudado a ese proceso. Y finalmente, el llamado que nos hace, nosotros tenemos una doctrina, y bien lo dijo el ministro, la doctrina es una doctrina bolivariana, ¿verdad? Eso nos unifica. Y si la doctrina es bolivariana, y Simón Bolívar dijo que una de las cosas que le reconocía a Simón Rodríguez es que lo enseñó divirtiéndose. Entonces nosotros no tenemos que buscar mucho, ahí está. La doctrina bolivariana se sustenta en que el hecho educativo tiene que ser divertido, tiene que ayudar a que se aprenda divirtiéndose. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Con unos maestros, y lo decía con el rector de la UNESCA, que nos dicen, qué bueno, pero ven a atender 70 chamos aquí y después salto para otra escuela o lo que sea, es un tema. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos el tema del divertirse con lo que hacemos? Reencantamos. Yo creo que una tarea de los directivos, más allá es reencantar con el hecho educativo, que reencantemos, que eso guste, que eso agrade, y quitarnos. Creo que la pandemia nos dejó ahí un tema de que, bueno, en la casa todos los papás y la mamá se convirtieron en los maestros y las maestras, y nos quedamos con eso. Resulta que algunos no tienen herramientas, entonces el docente tiene las herramientas, y me agrada muchísimo escuchar esa autoridad, pues, del docente, el respeto hacia el docente, que sabe, que conoce, que se está formando, y bueno, todo el apoyo en ese sentido, y nos vamos con inquietudes que las vamos a tomar en consideración, y todo el apoyo de nuestra parte, ministro. Gracias. Avanzamos con Fausto Romero Montes, director general de la ONG Consenso Educativo. Gracias por esta invitación, ministro. Realmente es un tema de interés mundial, no solamente de Venezuela, un tema que no solamente es para evaluar si un sí o no para su aplicación de las tareas, y en ese mismo orden de idea se debe de normar su aplicación. El tiempo de entrega no puede ser un hoy para mañana o en 2 o 3 días. O sea, la tarea debe existir, pero darle ese espacio de tiempo que requiere en su preparación. No debe ser un castigo, ejemplo del profesor que llega y dice materia vista, y para mañana tenemos la tarea sobre lo que no, que eso lamentablemente aún se escucha en muchas aulas, la materia vista, y luego pones al chamo a correr para ver cómo es esa materia de la fotosíntesis, y que tampoco puede ser un copy-pega. Entonces me voy a la inteligencia artificial, veo que la fotosíntesis lo aplico, y como el profesor no va a tener tiempo de poder revisar 30, 35 muchachos en 2 o 3 minutos, bueno, ya cumplió con el deber. Si son eliminadas, será que se implementan los TikTokers, esas redes sociales que a usted también le preocupan. Las redes sociales ya en algunos países están siendo permitidas después de los 14 años. Creo que en Venezuela debería normar más bien sobre eso, y dejar las tardes libres para aumentar el consumo del tiempo de su uso. Usted lo dijo en su última videoconferencia que dio en los días previos para el inicio de clase, que hasta eliminó en su celular sus redes sociales. Si usted como ministro elimina esas redes sociales porque sabía que se estaba buscando un vicio que le estaba ocupando de su tiempo, bueno, todo para abajo va a suceder lo mismo. Si eliminamos eso, el chamo va a buscar más tiempo en dedicarle esa redes sociales, que por cierto está volviendo a suceder en las escuelas, situaciones de agravio de estudiante contra estudiante, porque cuidado si no volvemos otra vez lo que se vivió hace 2 años de los estudiantes que agredían unos hacia los otros. Entonces, esos retos, exactamente.
el impulso de la sincronización del tiempo de la tarea versus la asincronización de las actividades deportivas, teatro, cultura, recreación, leer libros, ver las habilidades en el hogar inclusive para que se pueda ver. O sea, la tarea debe ser en una parte, pero también tenemos que buscar la manera de esos campos deportivos, que por cierto, los muchachos de etapa preescolar para el béisbol. Pero ¿por qué se desarrolla más el béisbol y la selección Vinotinto no termina de impulsar? Bueno, porque es más fácil que un scout vea al chamo, me lo llevo a los 12, 14 años para la República Dominicana, son $1 millón que te voy a dar a la familia por un año y va a estar en un equipo deportivo por allá, mientras que el fútbol seguimos sin tener un bagaje de deportistas que necesitamos. Las tareas es la vinculación de la evaluación de la escuela y los liceos con la familia, en especial con la etapa de preescolar y primaria, que son las asignaciones no permanentes del trabajo, siendo proyectos que se han coordinado conjuntamente con el directivo del plantel. No estoy diciendo para recargar al director con tareas de evaluación, sino que este profesor de lengua que va a poner una tarea, pero en la siguiente hora viene el de matemáticas que va a poner otra tarea. Entonces ya para mañana o para esta semana debe haber una sincronización entre esas tareas y no recargar las tareas entre los estudiantes. Por esa razón también hay que dar los tiempos correspondientes. Las tareas podrían ser evaluativas sin puntaje. Yo siempre he considerado que las tareas es más de aprendizaje. No es que sacaste 10 o sacaste 20, si lo lograste o no lo lograste, o lo que sucede es que ahí ya hay empresas que te hacen las tareas, sobre todo el tema de las maquetas. El objetivo de la tarea no es copia y pega de la inteligencia artificial, es la vinculación de la escuela-hogar, conocimiento en el aprendizaje, evaluación, que no debe ser cuantificado, sino cualificado. O sea, ¿qué hiciste tú? ¿Lo lograste? ¿Tienes el aprendizaje? Bien, vamos ahora a su implementación. En todo caso, este vínculo de tareas con los proyectos, no es vincular las tareas, cuidado cuando se diga, bueno, se quedan eliminadas y resulta ser que se mueren los proyectos educativos, los proyectos de aula, perdón. Proyectos de aula se deben mantener porque es la culminación de un aprendizaje que se tiene durante un lapso, un momento. También es bueno recordar, ministro, que hay una resolución vigente de hace 2 años sobre las horas de 5 horas de clase. Entonces, si usted nos pide que podamos flexibilizar, cosa que avalamos, respaldamos, es bueno revisar esa resolución que está en Gaceta. Entonces, y ya es bueno como una reflexión final de cuando hablamos de celular, el término, la palabra celular viene de las células que nos quieren involucrar a cada uno de los seres humanos. Entonces, haciendo un acto de reflexión, yo digo, debemos lograr esa tarea, sean similar y aceptadas como los cookies. Usted quiere ver un programa muy específico, si usted no le dice aceptar, no te deja ver la página. Entonces, aceptemos esos cookies, pero para ser aplicado en vez en el área digital, en el área de avanzadas de conocimientos y el aprendizaje. Pero en el sentido humano, racional, para adquirir el placer del conocimiento. De tal manera que cuando el maestro o el profesor describe el relato sobre una clase, y cito, el amor verdadero entre Maricela y Santo Luzardo, por el cual desaparecen de la región del Arauca, dejándole a Maricela todas las tierras que alguna vez ostentó. De la obra de Rómulo Gallego, Doña Bárbara, hay mucho conocimiento, matemática, geografía, valores, espiritualidad. Entonces, inculquemos ese cookies a los chamos para no solamente leer Doña Bárbara, sino que ese contenido que vaya a darse, bueno, les prenda más y salgan los futuros escritores, humanistas, el país que me requiere. Gracias. Seguidamente escucharemos al profesor Ángel Tobar, presidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica. Muy buenos días. Bueno, primero súper contento de estar aquí. Uno, porque nosotros estamos celebrando 80 años de fundación de la Asociación Venezolana de Educación Católica y 35 años del convenio con el Ministerio de Educación.
Creo que son cosas que hay que celebrar porque de alguna manera honramos que el dinero que nosotros recibimos lo hemos administrado de manera honrada y en desarrollo de la calidad educativa. Con respecto al tema que estamos planteando, me parece muy interesante porque al principio me asusté, digo, bueno, solamente el tema de la tarea con toda la situación que tiene el país, y me encantó todo lo que significa alrededor de la tarea y todo lo que eso nos lleva a la calidad educativa. Para mí es importante que las tareas que tiene la escuela en estos momentos, una de ellas es cómo preservar todas las funciones cognitivas que tardamos 5.000 años en crear, ¿no? en la evolución del hombre, y que la podemos perder en un tiempo muy corto, porque si la escuela no tiene la capacidad de desarrollar condiciones cognitivas, no va a desarrollar el área de lectura, de matemática, de escritura y todo eso, y de alguna manera eso retrasa la condición de productividad de un país porque lo deja atrás. O sea, lo que nosotros estamos hablando es bien importante porque no es simplemente un perfil de egreso, sino también una condición de productividad de un país y de potencialidad. La segunda cosa que quiero plantear es cuando nosotros, las cabezas que estamos aquí, desarrollamos líneas de trabajo, se pueden convertir en líneas que pretendemos utilizar en todo el país. Y la realidad de todo el país no es igual. Así como los cerebros se forman en contextos, las realidades de contextos también se tienen que decir. Mira, todo el mundo tiene que empezar en septiembre, por ejemplo, y a lo mejor alguien lo tomó como una línea, y vengo yo y obligo a Apure, que todavía estaba inundado, que tenía que llamar al muchacho el 8 de septiembre. Yo tengo que entender que las realidades del país y los contextos son totalmente diferentes. Entonces a mí las tareas, pues yo no le voy a decir a una maestra indígena, mira, no mandes tarea, cuando la niña jamás manda ninguna tarea, porque todo está todo el día en la comunidad, está trabajando y está haciendo procesos. Entonces es así como que las indicaciones que nosotros hagamos tenemos que saber hacer cómo hacer. El otro lado está, lamentablemente, aguas abajo, lo que significa a veces una orden del ministerio. Por ejemplo, la orden de sincerar los procesos de los salarios, las nóminas y todo eso, pues se transforma en una cosa que los números que están aquí, las realidades son terribles. La maestra de mi hija murió en el hospital clínico con los 2 salarios suspendidos después de 37 años de servicio, y digo, a veces hay que ver las realidades en contexto, lo que significa una orden que aguas abajo todo el mundo la toma como que lo tengo que hacer y no voy a preguntar. Entonces yo no quisiera ahora ver supervisora persiguiendo a las maestras porque están poniendo tareas, porque sería terrible, y eso lo tenemos que tener con cuidado, porque lo digo con todo, porque uno va viendo aguas abajo lo que significa. Entonces es una reflexión que tenemos que hacer como directores, cómo llevo yo a la calidad educativa. Y el tercer punto es, todo lo que nosotros hacemos orden para lograr calidad educativa tiene que pasar por el filtro, que también es el filtro bolivariano por la libertad, de darle dignidad a la persona humana. Y la primera persona que necesita dignidad en este país para la calidad educativa es el docente. Y tenemos que volver a mirar significa cómo darle dignidad al docente. Yo le quería pedir los 3 minutos a Fausto, porque bueno, me tomé estos 3, pero sepan que todavía tengo muchas cosas que decir y que contar sobre este tema y nosotros en calidad educativa. Muchísimas gracias. Seguidamente, Luis Acosta, presidente de la Federación de Estudiantes de Educación Media. Buenos días, ministro, autoridades presentes, a todos los docentes que nos acompañan en esta reunión. Bueno, hemos estado en un debate que ha sido muy bueno y productivo también acerca del área de los estudiantes. Cuando hablamos de los docentes también tenemos que hablar acerca de los estudiantes. Nosotros en la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media a principios de año planteamos un debate del uso del teléfono dentro de las escuelas y le hicimos llegar un informe correspondiente al ministro Eto, y donde planteamos la limitación y el uso correcto del celular dentro de las escuelas. Pero cuando nosotros hablamos del uso correcto del celular dentro de las escuelas, ¿quién rige ese uso correcto? Es donde nosotros hablamos que debe de ser el docente, y donde nosotros proponemos la formación de los docentes enfocada a esta área y también en la inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial es una gran herramienta que nosotros debemos saber cómo utilizarla. En esto cómo utilizarla, ¿qué nos está pasando ahorita con las tareas? Que los estudiantes les piden un informe, lo que hacen es un prompt, lo suben en una inteligencia artificial, copian y pegan, le entregan la tarea al docente, el docente revisa y echado para adelante. Le ponen su 20 o la nota para pasar y listo. Y el estudiante realmente no está aprendiendo.
que es donde nosotros hablábamos con los muchachos y hacíamos el planteamiento. A nosotros las tareas que realmente nos han llamado la atención y donde se nos ha inculcado mayor aprendizaje es cuando nos mandaban a leer un libro. Por lo menos yo les puedo hablar de mi experiencia, que en tercer año me mandaron a leer Don Quijote de la Mancha. ¿Y qué fue la preparación? La tarea fue, vamos a leer Don Quijote de la Mancha, todo el salón, vamos a tener un debate previo y después 30 preguntas acerca del libro, que si no lo leíste no vas a saber qué responder. También hay otro tema acerca de las maquetas. Nosotros hablamos sobre las maquetas, ay sí, muy lindo y todo, pero ¿quién las hace? Mamá, papá. O incluso vienen y las pagan para presentarle al docente, el docente le ponga la nota, después ese cartón queda agarrando polvo y queda inútil. Porque esa es la realidad que nosotros vivimos en nuestros liceos y hay que decirlo con todo el criterio, aunque a veces suene feo. Y también tanto en las maquetas podemos hablar sobre las láminas, o cuando mandamos a hacer afiche. El afiche a veces no lo está haciendo el estudiante, o le paga a otro estudiante para que se lo haga, y eso no es de ahorita, eso es de hace mucho tiempo, que vemos eso dentro de las instituciones. Y es el cuidado que nosotros debemos hacer hacia las tareas, hacia el plantel educativo, y sobre todo es donde debemos saber cómo utilizar la inteligencia artificial para impulsar nuestros programas educativos. Esta es la propuesta que traigo a la mesa, agradecido por este espacio dado, y gracias por siempre tomar en cuenta a los estudiantes. Seguimos con Carmen Blanco, coordinadora nacional del Movimiento Bolivariano de Familias. Buenos días, ministro. Desde el Movimiento Bolivariano de Familias, Aristóbulo Isturi, de verdad estamos muy agradecidos y agradecidas de esta convocatoria, de este encuentro nacional para el debate. Desde su invitación, cuando se culminó la semana de formación de los docentes, nosotros empezamos por las diferentes vías a contactar compañeros en todo el territorio nacional para hacer un primer documento preliminar, porque sabíamos que esto venía y queríamos aportar, pues. Y este proceso no se termina acá. Quisiéramos de verdad ir al territorio a través de nuestros congresillos en los próximos días y llegar inclusive a cada uno de los consejos comunales y activar todos esos comités de familia, porque este tema nos incorpora a todos y a todos. Precisamente este problema no es solamente de maestros, padres representantes, alumnos y alumnas. Este problema es de toda la sociedad, porque si queremos organizar realmente el tema educativo, el territorio es precisamente allí donde se deben resolver problemas como qué hacer con el niño si no tiene tareas, cómo cubre su tiempo libre, cómo quitarle al niño las pantallas si no tiene alternativas de deporte, de cultura, de otras opciones que pueda recibir desde la comunidad. Y creo que en ese empeño hemos estado en los últimos tiempos comprometidos para que eso se haga así. Entonces, desde el Movimiento Bolivariano de Familia queremos llevar a cabo una orientación estratégica y nos permite identificar si las tareas se han convertido en una carga emocional y económica, no solamente para la familia, sino que tienen que pagar a veces a terceros para realizarla. Entonces, ¿esa tarea realmente le compete al niño o realmente quién la lleva? Y muchas veces la escuela se debe organizar para valorar que las producciones de los niños son importantes, cómo las haga, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que desde que el niño empieza a construir su lectoescritura a través del garabato, eso se tiene que valorar. No es, como dijo una profesora en el encuentro de docentes, tenemos que valorar cómo se identifica el niño. Entonces, el formato actual de tarea exige dominio de recursos didácticos, mapas mentales, infografías sin formación previa, generando doble estrés en el estudiante y en la familia. Además, la jornada escolar no garantiza espacio para que el niño pueda, por lo menos, hacer la tarea dentro de la escuela. Entonces, es cómo organizar esas horas que tiene el maestro toda la mañana o las 5 horas, para que haya espacios donde los niños individualmente o en grupo inicien el proceso de tarea. Y en definitiva, una tarea que no estimula al niño porque no está preparado, porque no tiene la destreza para realizarlo, lo que hace es frustrarlo, frustra al padre y termina pagando
un espacio donde se hagan las tareas, ¿cómo se dice? Tareas dirigidas. Esos espacios tenemos al país inundado de tareas dirigidas. Pero además tenemos la inteligencia artificial. Facilito, un niño le hace una pregunta a la inteligencia artificial y en cuestiones de segundos tiene la respuesta. Entonces, bueno, ¿qué hacer con esto? ¿Qué hacer con esto? La respuesta no la podemos tener sino cuando convocamos a toda la sociedad a debatir este tema. Porque este tema tiene que ver con muchos temas que están en el territorio. Los niños no escolarizados, que ahora ingresan, que usted lo ha dicho, son los sectores más vulnerables. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Allí tenemos que hacer con una comprensión profunda y humana de ayudar a esos niños a nivelarse, y eso necesita, bueno, trabajo de la comunidad, y ahí estamos comprometidos como Movimiento Bolivariano de Familia a coayudar para rescatar el tema de la lectura, para otros intereses, para volver a los niños a los intereses humanos, porque de verdad que la tablet, el celular ha separado a los niños de todos esos intereses. Muchas gracias. Seguidamente, Pablo Argüello, presidente de la Cámara Venezolana de la Educación Privada. Buenos días, ministro, y a todos los presentes. Bueno, yo quisiera, de lo que ya se ha conversado, se ha hablado, que es un tema más interesante, necesario que se discuta. Lo que yo veo es que hay más consenso que disenso. Si estamos claros que las tareas son necesarias para fortalecer el conocimiento, para crear los hábitos de trabajo, los hábitos de responsabilidad, la autogestión de los niños, el manejo del tiempo. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Como que también estamos de acuerdo que una tarea que no es adecuada genera estrés, tanto en los niños como en la familia. Entonces yo creo que hay un enfoque que tenemos que ponernos de acuerdo en lineamientos y orientaciones generales de principios que debe tener una tarea, que sirva para orientar a los docentes, que puede ser que unos que estén más preparados que otros, tengan más oportunidades, para aquellos que no lo tienen, generar unos principios de lo que deben ser las tareas, junto con orientaciones, como muy bien ha hecho el Ministerio, como usted bien lo dijo al inicio en su exposición. Ustedes no han inventado un programa nuevo ni currículo nuevo, lo que han es reordenado todos los objetivos curriculares que tenemos. Yo creo que el Ministerio de Educación, junto con la ayuda de todas las instituciones escolares, académicas, universitarias y otros organismos, podemos establecer un trabajo que sirva de orientaciones y de elementos principales que ayude a los docentes y a los padres a realizar la tarea. Hay una tarea que es fundamental, que debería estar todos los días en tarea. Todos los días los alumnos deberían leer. Deberían leer aunque sea 5 o 10 minutos. Porque uno de los principales objetivos de la educación mundial es irnos a desarrollar la lectoescritura y la comprensión de los muchachos. Yo creo que si una tarea va a ser de media hora, 10 minutos deben ser dedicados a la lectura y a la comprensión de la lectura. E inclusive a través de esa lectura muchas veces también educamos a la familia. Entonces creo que la tarea tiene que ser un balance, tiene que ir balanceada de acuerdo a la edad del niño, tiene que ir balanceada de acuerdo a las condiciones sociales y económicas de la familia. Hay que estructurarla. Y digo sociales porque también me interesa que la escuela conozca qué hace el papá, qué hacen los padres, cómo pueden ayudar, cómo pueden participar en esa tarea. Entonces es un balance total que tenemos que hacer. Yo creo que este debate es maravilloso y se lo celebro, y yo creo que la solución está allí, ministro, en buscar unas líneas que orienten a la familia y dar ejemplos de las tareas que podemos hacer, tanto los docentes como los padres en la casa. Muchas gracias a todos y espero que sigamos con los otros debates. A continuación, Rubén Reynoso, rector de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que el problema de las tareas es un problema de gestión escolar. Unos autores que desarrollan una teoría que se llama la gestión basada en la escuela centran que el problema fundamental de la escuela es lo académico y la tarea forma parte sustantiva de lo académico.
lo que han dicho las personas que me han antecedido en la palabra tiene mucho que ver con las cosas buenas y las cosas malas que pasan en la escuela venezolana, ¿no? La desproporción en el asignación de tarea, el que se haga un mercado alrededor de ello, etcétera, etcétera. Esas son cosas que son más o menos inevitables en una sociedad que está viva. Ahora, ¿qué creo yo? Yo estoy de acuerdo con, y quiero terminar por donde lo que dijo Alejandrina. A mí me parece que es fundamental que nosotros establezcamos, en primer lugar, el contexto de la escuela. Y creo que las orientaciones generales que propone el compañero de la Asociación de Educación es una buena iniciativa, que debe complementarse con la necesaria visión asociada a la realidad social del país. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú des una orientación educativa en una zona clase media alta, clase media, a una zona deprimida culturalmente. Entonces eso tiene que atenderse. Y tiene que atenderse porque efectivamente, si no se atiende, corremos el riesgo de hacer orientaciones que al final no llegan a nada o producen efectos terribles. El otro problema tiene que ver con un problema de proporción. Creo que es fundamental que nosotros establezcamos en la planificación del año escolar la necesidad de, una cosa que aprendí yo con el profesor de bachillerato, la extensión, la dificultad y la complejidad de la tarea, del objetivo de aprendizaje, porque eso dará la pie para establecer tareas que sean concordantes con las habilidades del niño y su edad. Y creo que allí es fundamental la orientación que el ministerio desarrolla al personal docente y los directivos de las escuelas, porque eso es lo que hace que en definitiva suceda lo que sucede en las aulas. Los neofoucaultianos dicen que la escuela es una anarquía organizada, porque después que uno cierra el salón de clase puede pasar cualquier cosa. En consecuencia, el que tú convenzas de que haya un consenso alrededor de esto es fundamental como formulación de política pública, porque de lo contrario corres el riesgo de que hagamos orientaciones que no llegan a nada. Entonces, para sintetizar, tres cosas: política pública de consenso, dos, planificación escolar que dé orientaciones, y en tercer lugar, que haya una proporción en la asignación de la tarea que esté en función de los objetivos de aprendizaje y a partir del desarrollo de habilidades específicas de los niños. Seguimos con Tibaire Labrador, del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico de la Universidad Católica Andrés Bello. Muy buenos días. Bueno, gracias por la invitación y por supuesto me suscribo a las palabras de todos los profesores que ya me antecedieron. Creo que parte de esas palabras de apertura nos permitieron también precisar, al menos listé unos 8 problemas de nuestro contexto educativo, 8 temas medulares que también ameritan este debate y este espacio de encuentro. Dentro de esos 8 temas, las tareas son consecuencias de alguno de ellos, que están muy relacionados con la revisión profunda que bien debemos hacer de lo que ocurre en la acción didáctica, dentro y fuera de las aulas de clase. Cómo se están gestionando las acciones del docente para poder tomar decisiones más precisas en torno al tema que hoy nos está convocando. Dentro de esa revisión, por supuesto, quiero hacer mención a 3 precisiones. La primera de ellas, es fundamental volver a revisar, a resignificar, a otorgar el justo valor que tienen precisamente el propósito y el alcance de las tareas. Ya muchos de ustedes lo han mencionado, ya los propósitos se han puesto de manifiesto en cuanto al refuerzo, en cuanto al desarrollo de habilidades investigativas, a la instauración o el cultivo de hábitos, al reforzamiento de la lectura, pero también el hecho de entender que esas tareas forman parte de unas evaluaciones formativas y no de carácter sumativo, que la acción evaluativa dentro de la calificación o ese componente sumativo debe ocurrir dentro del aula de clase, pero para eso tenemos que acompañar a nuestros docentes, reforzar también su formación y el cómo están precisamente haciendo esa gestión dentro del aula. Junto con el propósito, el alcance. Acompañar al docente también implica reforzar cuál es el desarrollo evolutivo según la etapa en la cual se encuentran los estudiantes. Muchas veces el alcance de la tarea bien se encuentra por debajo y genera aburrimiento, o se encuentra por arriba de las capacidades de nuestros estudiantes en cada uno de sus niveles. Hacer esa revisión de que la tarea sea coherente con la etapa evolutiva en la que se encuentran nuestros estudiantes en sus respectivos grados
también es otro elemento muy importante. La segunda precisión tiene que ver con las familias, y ya también se ha puesto aquí de manifiesto. Las familias son importantísimas porque bien o son nuestro principal aliado para esa tríada tan soñada dentro del sistema educativo, o también pueden ser unos detractores, pero porque en medio de la complejidad que vivimos se les hace muy difícil poder desarrollar y acompañar en su plenitud todo el conjunto de asignaciones que dejan en el aula de clases. Y el tercer punto está lleno como de varios elementos. El primero, entender que las actividades prácticas o las actividades grupales también deben ocurrir dentro del aula de clases, porque abarrotamos a las familias que ya están en medio de toda esta complejidad a que también tengan que ver cómo gestionan llevar al niño, traer al niño para que puedan reunirse, para comprar los materiales, etcétera, etcétera. Otro elemento vital, el hecho de que las asignaciones no pueden generar o profundizar las desigualdades socioeconómicas, y ya ustedes también lo han puesto sobre la mesa. Otro elemento fundamental, la motivación. La motivación es esencial para lograr el aprendizaje, y si las tareas que enviamos a casa siempre están centradas más bien en el déficit, es muy difícil que el niño pueda realmente sentirse motivado por la acción, por la tarea que va a hacer, por esa asignación. Si por el contrario empezamos a redimensionar, ¿qué tal si las tareas se convierten en una oportunidad para desarrollar el autoconcepto y las fortalezas, las potencialidades del niño? Probablemente el niño se siente más contento haciendo su asignación y el clima familiar también es mucho más armonioso. Y así como también ha habido una brecha entre, o bueno, algunas diferencias en las posturas que en algunos países se tomaron con respecto a la eliminación de los libros de texto hace años, y que toda la educación pasó al entorno digital, y después hubo un retroceso terrible y ahora volvieron a implementar una medida más equilibrada, lo mismo puede ocurrir con el tema de las tareas. Tomar esas posturas que nos llevan a uno u otro lado tan radicales o tan extremos, pues probablemente no nos den el resultado esperado. Así es que siempre el consenso, el diálogo y el debate pues tienen que estar acompañados de cualquier decisión que se tome, no solo con las tareas, sino con esos 8 temas que abrieron este espacio. Muchas gracias. Seguidamente, Carlos Cedeños, el director del Colegio Integral El Ávila. Buenos días, las autoridades del Ministerio de Educación, ciudadano ministro, gracias por abrir este espacio tan interesante, estimados colegas. Yo tengo algunas consideraciones puntuales sobre las tareas. Lo primero a lo que quiero hacer referencia es que creo que el debate nuestro no puede quedarse en las consecuencias que generan las tareas. Es decir, ciertamente, yo creo que no hay que hacer un análisis muy exhaustivo, una investigación muy rigurosa para saber que todas las personas que en algún momento hemos hecho tarea, hemos peleado con nuestra mamá. Es decir, siempre hemos estado en disputa porque uno no quiere hacer la tarea, y esa es la condición normal de un ser humano cuando tiene una edad escolar, ¿no? Entonces, eso puede trascender y puede ser tan grande como el desfase que tenga el maestro a la hora de asignar una tarea. Pero yo no puedo centrar el análisis en lo aburrido que puede ser la tarea o en la disputa que puede haber en la casa que tenga la tarea. Yo creo que, y ahí voy al segundo punto, la tarea no es un fin en sí mismo dentro de la escuela. La tarea es un medio para lograr algo que nosotros los docentes, nosotros los maestros de escuela utilizamos para, y aquí por ejemplo el profesor Pablo Argüello ha dicho algo que para mí es crucial, para que un niño lea. Es decir, no existe una escolaridad exitosa si nosotros no promovemos la lectura diaria dentro de los niños, en la casa y dentro de la escuela, y viendo por supuesto a nosotros los maestros leer, que somos los principales modelos de nuestros muchachos en ese horario escolar, ¿no? Pero la tarea no es un fin, no es que la escuela tiene que, dentro de sus fines y propósitos, diseñar un plan de tarea listo para que cuando el ministro nos mande a clase nosotros sacar nuestra cosa para que todo el mundo vea que yo tengo mi tarea. No, eso es un medio, ¿no? Entonces aquí el tercer punto es saber el para qué. Es decir,
el propósito que nosotros tenemos a la hora de utilizar ese medio que es la tarea. Y hay fundamentalmente 3 propósitos que yo traigo y pongo sobre la mesa. El primero de ellos es el reforzamiento de cosas, de aspectos de la educación que nosotros ofrecemos a nuestros niños, niñas y adolescentes, que para nosotros como país y como escuela son importantes. Vuelvo al ejemplo de la lectura, que para cualquier educador es importante que sus muchachos lean. Entonces eso es la tarea, un medio para que ese gran para qué, que es que los niños lean, bueno, yo lo utilizo para que en 5 minutos, en 10 minutos, el muchacho pueda hacer una lectura, bien sea oral o bien sea comprensiva. El segundo gran para qué que tiene una tarea es el generar autonomía y responsabilidad. Y aquí me voy a detener un poco porque creo que nosotros, los maestros, hemos perdido nuestro propósito con la tarea y la hemos convertido en un fin en sí mismo y no en un medio. Cuando convertimos a la familia en la sustituta de la escuela, es decir, que el niño no aprende lo que tiene que aprender donde lo tiene que aprender, que es en la escuela, sino que yo se lo delego a la mamá, se lo delego al papá o se lo delego a la familia en términos generales, y ahí pasa lo que me pasó a mí, que era la pelea segura con mi mamá o con mi papá o con la persona que me estuviera cuidando. Entonces, el propósito es el reforzamiento de lo que se aprendió y con la característica de autonomía, es decir, que el muchacho ya aprendió donde tuvo que aprender, que es en la escuela, y aquí simplemente lo queremos a reforzar algo que yo solito puedo hacer, que yo solo puedo cumplir, que no necesito a un tercero que me oriente. Y ahí tenemos también el tema de la responsabilidad, que yo tenga todos los días que hacer algo y tenga que rendir cuentas de ese algo que hice el día siguiente. Entonces yo tengo que hablar de qué leí, de esa lectura que hice en esos 5 minutos, o de esa multiplicación, de esa tabla del 8 que nunca nos aprendemos. El día siguiente tengo que recitársela a alguien, ¿no? Pero yo no necesito orientación para aprenderme la tabla del 8, yo lo puedo hacer solito, ¿no? Y el último es que la tarea tiene que tener 2 factores que a veces nosotros los maestros, haciendo culpa de ello, es la racionalidad en la cantidad y en el tiempo. Es decir, yo no puedo generar una nueva jornada escolar en la casa de 4 o 5 horas donde hay tareas interminables. Hay una racionalidad, hay unos tiempos, o que jugar fútbol y llenarse y montarse en una matemango y hacer ese tipo de cosas es importantísimo para el desarrollo socioafectivo de un estudiante. Entonces, tiene que haber una racionalidad en la cantidad de cosas que se hacen, que se mandan a hacer para la casa, que debe ser autónoma, y el tiempo al que yo le debo dedicar para que eso pueda suceder. Entonces, muchísimas gracias por la escucha. Y avanzamos con Jennifer Gil, vicerrectora académica de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Muy buenos días para todas y para todos. Muchas gracias, ministro, por la invitación. Y bueno, saludar por supuesto esa provocación, ¿no?, que lanzó nuestro querido ministro Héctor Rodríguez con respecto a la posibilidad de eliminar las tareas. Entonces, es bien bueno, digamos, esta polémica que se haya generado, sobre todo porque, bueno, concita el interés en toda la comunidad educativa. Allí entran, por supuesto, los maestros, padres, representantes, los estudiantes. Y en el caso, por ejemplo, que nos ocupa las universidades, que formamos maestros, maestras, profesores, profesoras, docentes, es fundamental incluir este elemento porque hace parte de un proyecto educativo, hace parte de un modelo educativo. La tarea, bueno, yo al menos la considero también como el trabajo escolar, hace parte fundamental de lo que es el crecimiento
porque bueno, de alguna manera nosotros debemos asegurarnos como escuela, como educación, como sistema educativo, que están logrando nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestras niñas en lo que es el quehacer pedagógico, lo que es el quehacer académico. De manera que es importantísimo la reflexión en las universidades y también desempolvar una cantidad de trabajos de tesis que probablemente hayan abordado lo que tiene que ver con la tarea. Entonces, es diría yo, uno de los compromisos que en este momento nosotros asumimos, en el caso de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que ha egresado 22 años, una cantidad importante de maestros, maestras, profesores y profesoras, porque por supuesto que debe haber allí un contenido interesante que nosotros pudiéramos también abordar. Claro, desde 22 años para acá han pasado muchas cosas, corrido mucha bajo el puente, y bueno, en este momento tenemos nosotros un contexto distinto, un contexto mundial, un contexto del país que es distinto. La educación no es igual tampoco, y evidentemente nosotros debemos considerar esos elementos, esos argumentos. Yo, por ejemplo, en el caso muy personal, tengo un par de nietos, y ahí mi nieta mayor es adicta a las tareas. Es decir, ella en su hacer logró de alguna manera uno de los propósitos, que es la autonomía. Es decir, tiene maneras, construyó métodos para buscar información, diversas fuentes. Ustedes pudieran decir, bueno, pero es que tiene una abuela tal. Y tengo su hermano, mi nieto, que le encanta la escuela, pero no le gusta el aula. Me dice, ¿por qué tantas tareas, abuela? No le gusta la tarea. No le gusta la tarea. Entonces, claro, eso también preocupa, porque tú dices, bueno, ¿qué está pasando en nuestra educación? Si la tarea representa de alguna manera un componente del trabajo escolar, también está reflejando de algún modo, bueno, cómo está nuestra educación. Y por eso saludo la preocupación del ministro, que siempre es bien incisivo en esos temas donde, bueno, no hay convicción, pero bueno, hay cosas que están pasando y nosotros debemos ir a fondo con respecto a esto, ¿no? Entonces, saludo una intervención, creo que es la profesora de la Católica, un elemento que destacaba, que tiene que ver con que veamos la tarea como una oportunidad. O sea, estamos viendo como una oportunidad el debate al que nos llama el Ministerio de Educación, que nos llama el Ministro de Educación en este momento. Pero sí, entonces, ir viendo justamente las bondades, las fortalezas, a lo mejor reorientar, ¿ok? Porque, como digo, la tarea hace parte del trabajo escolar. ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo se le dedica? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo impacta? ¿Cómo aplico? O sea, ¿en qué me beneficia? ¿Qué estamos generando? Hay críticas. A los niños hay que consultarlo. Es una de las propuestas que yo traigo para acá, para hacerla en el caso de la Universidad Bolivariana, de hacer un estudio con niños, justamente para abordar, bueno, niños y por supuesto con sus padres y representantes, porque bueno, ahí hay un componente, hay un vínculo, y es necesario que nosotros también conozcamos qué opinan los niños en torno a lo que es la tarea y en torno a lo que es el trabajo escolar. Yo estoy muy de acuerdo con que las tareas además deben preparar, o sea, generar hábitos para ir hacia a la autonomía, y bueno, eso también genera de algún modo la responsabilidad en nuestros niños, niñas, en nuestros estudiantes. Pero si no hay una internalización y una formación, en el caso de nuestros maestros y maestras en torno a eso, va a ser bastante complejo. No podemos nosotros banalizar las tareas. Lo que decía la profesora Carmen Blanco, de la dirección vinculada con las comunidades, yo creo que es importante eso que allí recogieron, porque además toda la distorsión que está ocasionando desde el punto de vista social, hay hasta una comercialización de lo que es la elaboración de las tareas. ¿Para qué?
para complacer, para aprender. O sea, tenemos que ir al fondo. La tarea debe tener un impacto en quien ejerce. Entonces, mi llamado es a que nosotros, bueno, y saludo nuevamente este debate porque debemos profundizar. La tarea de algún modo refleja por dónde vamos y avanzamos en educación. Entonces, bueno, y el compromiso, por supuesto, de nuestra universidad, ministros, compañeros y compañeras todos, de avanzar y de hacer aportes al respecto. Muchísimas gracias. Seguidamente escuchemos a la viceministra de Educación Inicial y Primaria, Magali Muñoz. Buenos días, gracias, saludos, ministro, viceministro, rectora de la UNED, a todos los que están aquí presentes. Que conste que no nos pusimos de acuerdo previamente. Yo tengo aquí escrito un papel, para empezar, un primer papel, un borrador con algunas ideas iniciales acerca del tema de las tareas. Y bueno, lo que decía el ministro, son más las cosas en que coincidimos que en las que no estamos de acuerdo. En este caso, suscribo y coincido con todas las ideas que se han formulado aquí. Las tengo escritas por aquí, la mayoría, casi con las mismas palabras. No conversé con nadie del público antes, solo me comuniqué con una persona, una colega, compañera de equipo, que hemos venido trabajando juntas en los contenidos de prácticas del lenguaje, la profesora Durazca Moreno, y me pone algo aquí que dice, es probable, por aquí está también la profesora Luisa Rodríguez, que también es parte del equipo de prácticas del lenguaje. Dice, es probable, porque ocurre en el mundo de esta forma, que quienes más sufran por las tareas sean las hembras. Eso me tocó. Lo primero que pensé será porque somos más obsesivas, pero después ella me aclara, me agrega que culturalmente se espera, y nosotros como que hemos asumido ese rol, que nosotros tenemos que ser más coquetas, más lindas, más prolijas, más responsables y tener mejor rendimiento escolar. Que a los varones se les perdona que sean mal estudiantes. Esa es otra lucha que tenemos. Bueno, y por aquí hay otra cantidad de cosas que ella me apunta esta mañana antes de venir para acá, que coincide con lo que hemos estado trabajando aquí. Yo creo, mientras ustedes hablaban, yo iba apuntando algunas cosas. Y bueno, hice como un pequeño resumen en un esquema que ya había venido elaborando hace unos cuantos días. Ahí creo que hay dos dimensiones que tenemos que analizar acerca de las tareas, una cuantitativa y una cualitativa. Todo lo que hemos hablado aquí tiene que ver, cada una se puede clasificar en esas dos dimensiones, en cuanto a la cantidad, los tiempos, etcétera, y en cuanto a la calidad de las tareas, el tipo de tareas, etcétera. Y hay unos componentes también, no sé, todavía no les he puesto nombre a esos tres planos que puse por aquí, que están implícitos en las tareas. Hay una esfera relacionada con lo cognitivo, la tarea con una situación de aprendizaje, de profundización, de análisis, de reflexión más individual y más detenida de lo que se ve en la clase. Una dimensión que tiene que ver con valores y actitudes, que aquí lo han mencionado muchísimo, con los valores que puede desarrollar, a los que puede apuntar la tarea escolar. El nombre de tarea también, yo sé que el nombre no va a cambiar las cosas, pero yo lo veo más como una actividad de interacción con la familia, de compartir
en una atmósfera afectiva acerca del conocimiento, y por ahí le podemos buscar un nombre que apunte más a eso. Entonces, los valores y las actitudes y el vínculo afectivo. Sí creo, estoy muy de acuerdo con ustedes, que la tarea tiene que ser, debe ser una actividad, una interacción afectiva alrededor del conocimiento, alrededor de las relaciones afectivas entre los miembros de la familia y la relación afectiva de amor, de sabor con hacia el saber. La idea, yo creo que el objetivo es convertir el saber en algo que la gente ama, que quiera saber, que sienta gusto. De hecho, la palabra saber viene de sabor. Saborear el conocimiento. Eso nos pasa a muchos, nos debe haber pasado, a algunos les pasa más que a otros, que saborean, que se complacen con saber algo, que se complacen con enterarse de cosas interesantes. Eso tiene que ver con esa dimensión, con esos criterios que deben tener las tareas. Porque como decía aquí el joven presidente de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, sí, o sea, hace tiempo a mí me preocupa que pegan, imprimen el trabajo lindo, el profesor lo ve así y ese tiene ya la nota. Aquí hay cantidad de preguntas que tenemos que anotar para ir discutiendo. ¿Cómo hace un profesor para revisar 40 trabajos a profundidad? Esa es la única forma de evaluar el trabajo. No hay otras formas. Claro que las hay. Yo no había pensado en eso, yo nunca pienso en eso todavía estoy atrasadísima en eso. No pienso, es la última opción que se me ocurre después que me mato tratando de cómo empezar a escribir texto. Entonces, hay formas, por ejemplo, de hacer preguntas. Si por ejemplo, se le pone al muchacho en la novela tal, de tal autor, está este fragmento. Yo no sé si eso hay que buscar, no sé, hacerle trampa a la inteligencia artificial. ¿Cómo hacer preguntas que no puedan ser respondidas por la inteligencia artificial? O sea, ¿qué piensas tú? ¿Qué se te ocurre a ti? Ahora la batalla es contra la inteligencia artificial. Esa es una especialidad, hacer preguntas que sean a prueba de talento, de las lógicas infantiles. Y eso es una especialidad muy fácil. Por aquí alguien decía, hay que compartir con los docentes tipos de situaciones. Yo tengo aquí una lista de tareas posibles que me parecen interesantes para compartir con la familia. Pensar acerca de un tema, qué es lo que saben en familia sobre el tema tal, sobre cómo se producen los terremotos, por ejemplo. Una conversa que se puede hacer mientras alguien está cocinando, mientras están cenando, que no requiere que la madre tenga 2 horas para sentarse a hacer la tarea con el chavo, sino que se puede hacer y tomar algunas notas y llevarlas al aula, compartir, discutir y después leer para verificar en qué teníamos razón, en qué no, etc. Hay una cantidad, pero eso requiere sí formación de todos los que estamos en esto, nosotros mismos. Cómo mandar tareas a prueba de la inteligencia artificial y de la lógica contundente y aplastante de los niños que a veces nos dejan, porque hacemos mal las preguntas y los niños entienden otra cosa o no entienden lo que queremos que entiendan y nos contestan cosas que son geniales de verdad, pero que las podíamos, digamos, canalizar si aprendemos a hacer preguntas, si aprendemos a plantear situaciones interesantes, que sean un reto a la inteligencia, un reto cognitivo. O sea, si son un reto a la inteligencia, van a ser motivantes y van a ser divertidas, que sean desafíos reales, porque un desafío intelectual es un desafío afectivo. Yo me intereso, yo me motivo.
por buscar, por hacer esa tarea, porque tal como están planteadas ahorita, además de ser un negocio que se compran, además de ser generadoras de caos de la atmósfera familiar, un negocio que se ha vuelto muy rentable, no generan nada, están enseñando antivalores. Y ahí conecto con alguien mencionó los valores, en la esfera de los valores y actitudes. Se está enseñando a ser tramposo, que con real se resuelven las cosas, a los realazos, que el que tiene con qué pagar saca la mejor nota, la competencia entre los padres que inmediatamente se riega entre los chamos, y así la lista es larguísima de los contenidos que están ocultos, no están ocultos, están descaradamente, ya no es lo que llamábamos el currículum oculto, ya es el currículum explícito, y es gravísimo. Ha convertido la escuela en un medio para profundizar las diferencias sociales. Los que tienen cómo pagar sacan las mejores notas, los que no tienen, o los que no tienen un teléfono donde investigar, no les dan alternativas. Entonces tienen que ser, como decían por aquí, que tengan al alcance de todas las familias, que haya distintas posibilidades de solucionar según los medios de que dispongamos. Hay un niño que conozco en una escuela que vive con un abuelo de 80 años, que es analfabeto. Entonces, y como esos niños hay unos cuantos, ese niño no puede investigar cuando le mandan a hacer una exposición sobre no sé qué, sobre el ciclo del agua, donde ese niño y quién lo va a ayudar a preparar la exposición. Ese es un tema, lo de las exposiciones. La escuela está delegando un alto porcentaje de las responsabilidades que le corresponden hacia la familia. Entonces las tareas están consistiendo en eso. Haz una maqueta de tal cosa, compra un modelo de anime de cuerpo humano de tales dimensiones para que pintes el aparato circulatorio, y la niñita dijo que también el musculatorio. Claro, y el respiratorio, el circulatorio, que tendría que ser el musculatorio, es que nosotros todos lo hacemos al revés, según la lógica de ellos. Que terminan, como decía él, llevando polvo, ni siquiera, porque el padre de unos amiguitos que tengo, dice que lo bota en la basura de una vez, que le costó unos reales, y que después eso va para la basura porque él no tiene dónde guardar ese aparato. Bueno, para ir cerrando, no sé cuánto tiempo me dieron, a mí no me dijeron, voy para largo, no, hasta aquí. Pero eso, creo que tenemos que empezar a sistematizar estas cosas. Lo que se ha demostrado aquí es que estamos de acuerdo, por lo menos en cuanto a las tareas, que se vincula estrechamente con el tema de la evaluación, que tiene que ser sometida a evaluación. Por ahí empecé a pensar y escribí unas notas sobre evaluar la evaluación. Ese es otro tema, es que la educación es muy compleja, cada tema es una especialidad, es una complejidad, es un tema para la reflexión y la profundización. Es muy difícil hacer preguntas de evaluación, preguntas realmente desafiantes, problemas realmente desafiantes. Por eso vemos mucho en las escuelas a veces que entramos y vemos los pizarrones llenos de cuentas de sumar o de multiplicar. En lugar de comenzar con los problemas, como deberíamos comenzar con la matemática, todo a base de enunciados de problemas, y la cuenta es lo último. Lo que pasa es que también los estudios actuales, la didáctica, ha demostrado que muchas cosas son al revés de como las veníamos haciendo tradicionalmente, y eso causa un caos. Son cambios muy profundos que llegan a la escuela más tardíamente,
Hay un autor, no me acuerdo, tengo que preguntarle a mi maestra Delia Lerner, que fue la que nos contó la anécdota, de un autor que dice que hay alguien que muere y resucita a los 50, a los 30 años, a los 50 o 60 años. Resucita y anda caminando por el pueblo y por la plaza y se encuentra totalmente perdido. Y alguien le dice que se dirija a la escuela, que es el único sitio donde todo sigue igual. Eso es dramático. Eso es dramático porque los cambios que ocurren afuera llegan, según autores que he leído, muy tardíamente, y lo que podemos comprobar, llegan muy tardíamente a la escuela. Ahora resulta que no se memorizan las tablas de multiplicar antes de empezar a dar multiplicación, sino que desde chiquitos los niños resuelven problemas de multiplicar utilizando sus estrategias con dibujitos, haciendo pelotitas y palitos. Resuelven problemas de dividir, de multiplicar, de sumar y de restar. Entonces, esos cambios son fuertes para la tradición escolar, que parece ser, según los autores, la institución más resistente a los cambios. Bueno, hasta aquí me encantaría, tendremos oportunidad de seguir conversando sobre el tema. Me contenta que estemos de acuerdo por esta vez en todo, ¿no? En todo lo que han dicho por ahí. Y bueno, gracias por su asistencia y por escucharnos. Gracias a todas, a todos. Escuchamos 12 derechos de palabra. Decía Magali que estamos de acuerdo en todo, yo no estoy seguro. Mis notas no coinciden en eso. Creo que hay distintas hipótesis que pudieran ser algunas contradictorias entre ellas, ¿no? Haciendo un esfuerzo de sistematizar todo lo que dijeron. Pero bueno, hay cosas sin duda en las que coincidimos, la necesidad de verlas como una herramienta, de que tengan propósito, decía Alejandrina, la reflexión necesaria con el tiempo educativo. No es lo mismo el papel de las tareas en horario mosaico que en un calendario escolar más amplio. No es lo mismo en las escuelas que son a medio tiempo que las escuelas que puedan tener más de las 5 horas. Yo entendí en ese momento que el esfuerzo de reflexión es que el niño estuviese tanto tiempo en el aula de clase, que no necesariamente es disminuir el tiempo educativo a 5 horas. Por supuesto tenemos que revisar el documento, pero lo que yo entiendo de la reflexión que se hizo es que no limitemos a estarse encerrado en un salón al niño en su tiempo educativo. No todas las escuelas se pueden plantear un tiempo escolar integral o de tiempo completo. Eso depende, bueno, de las condiciones físicas que hay en la comunidad, de la cantidad de maestros que hay en comunidad, y eso también tiene que ver con las tareas. No es lo mismo una escuela de medio tiempo que de tiempo completo, pero por supuesto hay que reflexionarla junto al tiempo escolar. Decía Fausto, bueno, menos tareas serán más redes sociales. Bueno, un muchacho que esté en medio tiempo tiene unas 10 horas libres. No podemos ocupar las 10 horas libres con tareas para que no haya redes sociales. Yo creo que hay que dar el debate de qué vamos a hacer con las redes sociales como padres, como madres, como sociedad. Es un debate al que le tenemos que entrar, que desde mi punto de vista pasa incluso por regulaciones que tiene que asumir el país, pero que las tenemos que consensuar para que tengan validez, porque si no, ningún tipo de regulación, no solamente regulación. Casi toda la opinión pública ha estado inclinada a que se regule desde el ministerio la eliminación de los celulares en la escuela. Creo que eso sería lo más fácil que podemos hacer, porque en líneas generales cuando el niño está en clase no está usando el celular. Creo que el principal problema es cuando no está en clase. Si queremos limitarnos a ver el problema de ahí, bueno, sacamos una resolución, la eliminamos en aula de clase. Aquellos maestros que quieran, para el representante que quieran tener seguridad, bueno, se les guarda el celular cuando llegan a la escuela y a la hora de la emergencia lo agarran, pero creo que eso no va a solucionar el problema. Sin duda alguna,
entra dentro de la discusión, bueno, ¿qué pasa cuando ese tiempo libre va a terminar solamente en redes sociales? Hay varios investigadores que han dicho la necesidad de que el niño se aburra, ¿no? Y cómo eso genera creatividad, desarrollo de su cerebro. Hay varias investigaciones en ese sentido. Alguien hacía la reflexión de la necesidad de lo que nosotros aquí llamamos los grupos estables, sobre todo en aquellas escuelas de tiempo completo, o más allá. Es un debate sobre el tiempo del niño y las ofertas en materia cultural, en materia deportiva. Eso hay que trabajarlo, y creo que hay que trabajarlo desde las capacidades que tienen las escuelas y lo que la sociedad tiene para ofrecer. Daba alguno de la diferencia entre el béisbol y el fútbol. Creo que es mucho más compleja que eso, pero la oferta de espacios, de profesores, de dinámica, los costos o no de los espacios deportivos y culturales para los niños. La necesidad, no es lo mismo la tarea en la escuela que en el liceo. En la escuela normalmente el niño tiene una maestra, en el liceo tiene varios profesores que puede ser que no se coordinen entre ellos, no se articulen, que la cantidad en tiempo o en costo sea mayor en una semana que en otra. Son cosas que tenemos que trabajar. El papel que juega la dirección de la escuela y la dirección educativa en este tema. Se habló de todo el tema de la economía o de si se delegan los padres o en empresas estos temas. Creo que fue muy ilustrativa para todos nosotros la intervención del estudiante. Creo que es útil también ver las miradas no solo de los especialistas, sino escuchar a los maestros, a las maestras, escuchar a los estudiantes, escuchar a los representantes, a las familias. ¿Qué hacer con el tiempo libre? Fue algo que resaltó en varias. La necesidad de que generemos una dinámica de orientar sobre esto, reforzar el leer, varios lo dijeron, yo diría reforzar también el escribir, no solamente yo ahorita en este semestre estoy mandando a mis estudiantes en esa batalla contra la inteligencia artificial que lleven un diario de la clase, a ver si, un diario hecho a mano, por supuesto, ¿no? Creo que agregaría eso, el balance entre los días. El tema de la gestión, de la proporción, de la planificación. Decía la profesora de LOCAP que puede generar desigualdad, que tenemos que estar pendientes de esto, de que tenga un propósito, de construir consensos y equilibrios. Estoy de acuerdo. Luego Carlos ordenaba reforzar, crear autonomía y responsabilidad y racionalidad en cantidad y tiempo. También resaltó lo de leer. Jennifer, viéramos esto como una oportunidad. Magali planteó el tema del género. A mí también la profesora Urasca me entregó ese informe de algunos investigadores que plantean esto. Que sea útil, que sea un reto, que no deleguemos para la casa. Hay algunos que dicen que sirve como herramienta para relacionarnos con la familia, y esa idea de que la familia a veces ve la escuela como un depósito de niños y se desentiende por completo. Yo creo que hay muchos temas, muchas hipótesis también. Yo les pediría no partir de que nuestras hipótesis son verdades absolutas o verdades para todos por igual, en todo el territorio, en todos los grados, sino que yo quería agregarles para el trabajo que tenemos que arrancar esta información. Nosotros hicimos este año que pasó la evaluación de calidad. Ustedes saben que la aplicamos en tercer grado, sexto grado y tercer año, en el 10%, ¿no?, de las escuelas de este país, 28.000 niños, niñas, adolescentes. Y una de las preguntas que hicimos tuvo que ver con las tareas. Preguntábamos el tiempo dedicado. Estas son respuestas de los niños o de los adolescentes. Menos de una hora en tercer grado, esto está en porcentaje, 29.5% de su tiempo libre, 30% en sexto grado, 30.9%, y 20.3% en tercer año. De una hora a 2 horas, 28.7%, esto es tiempo diario. En tercer grado, 38.9% en sexto grado, 44.6% en tercer año.
y más de 2 horas, 18% en tercer grado, 21.7% en sexto grado, 31.6%. Se les preguntó si sus padres o madres los acompañaban o los ayudaban. En tercer grado, el 58% dijo siempre, el 9.3% casi siempre, el 14.5% a veces, 2.5% casi nunca, 4.3% nunca y el 11% no respondió. En sexto grado, el 52% dijo siempre, el 14% casi siempre, 21% a veces, 3.9% casi nunca y 4.6% nunca. 2.5% no respondió. En tercer año, el 25.9% siempre, baja casi la mitad. El 15.8% casi siempre, el 34% a veces, el 10% casi nunca y el 13% nunca. Se triplica el nunca acá. Son datos interesantes, estos datos los tenemos por estado, por municipio, creo que pueden servir. ¿Qué propongo yo aquí? Que creemos una comisión de trabajo que la va a coordinar el viceministro Alejandro, lo más amplia posible. Todos los que intervinieron están invitados a participar, todos los que no tuvieron oportunidad de participar también, de intervenir, si están interesados en participar, que trabaje por lo menos en 4 direcciones. Una, sistematizar lo que existe sobre este tema. Hay ya un conjunto de investigaciones nacionales, internacionales, hay compañeros y compañeras que se han dedicado a pensar, a reflexionar sobre el tema de la tarea. Yo les pido que hagan un esfuerzo por sistematizar todo lo que existe. 2, que abra líneas de investigación sobre las distintas hipótesis que hoy se han presentado o que se puedan presentar. Algunos decían, es un negocio. Yo en principio pienso que puede ser un negocio en algunos casos. Estoy seguro que hay escuelas donde hay tareas donde nadie paga por hacerla. Como yo me atreví a decir, genera estrés y frustración. Estoy seguro que habrá casos donde genera estrés y frustración y habrá otros en los que no. Es decir, abramos líneas de investigación para sustentar de la manera más científica posible las decisiones y recomendaciones que tomemos. La tercera línea es que consultemos, construir los métodos de consulta, las preguntas a las familias, a los maestros y maestras de aula. Porque una de las cosas que me he encontrado es que gran parte de la política pública la construimos desde los maestros y maestras en funciones burocráticas o en funciones investigativas, lo cual no está mal, ellos tienen que ser parte de la reflexión. Pero pocas veces tomamos en consideración el maestro de aula. Y él también tiene que estar en la toma de decisión. ¿Sí? No se puede construir unas propuestas que solamente sean vistas desde el maestro que está en tareas burocráticas o que solamente está en el maestro que está investigando. La mirada del maestro de aula debe ponerse sobre la mesa. Los representantes, la familia amplia, entendiendo que en Venezuela representantes no solo de mamá y papá, tenemos muchos abuelos, abuelas, tíos, hermanos mayores que son representantes y tenemos que escuchar a los estudiantes, escucharlos, preguntarles, consultar. Y finalmente que esta comisión nos dé recomendaciones con el mayor consenso posible para nosotros empezar a publicar recomendaciones o regular, si es el caso de regular, o generar líneas de formación hacia los maestros, hacia las maestras, hacia las familias, hacia los estudiantes, o una combinación de varias acciones políticas. Seguramente saldrán actos de regulación o actos de reestructuración de regulaciones que ya existen, seguramente saldrán políticas de formación y seguramente saldrán documentos dando recomendaciones. Yo les agradezco muchísimo primero el tono con el que el país recibió este debate y con el que se ha dado el día de hoy. Creo que es útil no solamente para mejorar, optimizar y aprovechar de manera más eficiente esta herramienta que es la tarea, sino que también es útil para abrir un espacio, un tono, una dinámica para el debate de la educación en general y todos estos temas. Ustedes ven cómo un tema nos abre a las condiciones materiales del maestro, al tema material de los representantes, al tema del horario, al tema de la infraestructura, al tema de las nuevas tecnologías. Es imposible que no se ha mirado así. Y bueno, chévere, me alegra mucho que sea así,
Pero voy más allá, creo que podemos dar piso, ejemplo, al país y a otras áreas de la sociedad de cómo se puede debatir temas independientemente de que seamos un país con dificultades y un país polarizado. Aún así, los venezolanos tenemos la capacidad de discutir los temas más complejos en un tono de respeto, que no significa, insisto, renunciar a nuestras posiciones políticas o a nuestros valores, significa desde nuestra diversidad, que es sana, que es natural, construir los consensos que permitan que el país avance. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos.